Me gustaría saber lo que usted quiere decir con darse cuenta, porque ha dicho con frecuencia que el darse cuenta es lo que en realidad está envuelto en su enseñanza. He tratado de comprenderlo escuchando sus pláticas, leyendo sus libros, pero parece que no avanzo mucho. Sé que ello no implica una práctica y comprendo por qué usted rechaza tan enfáticamente cualquier práctica, ejercicio, sistema, disciplina o rutina, no importa su naturaleza. Veo la importancia de esto porque de lo contrario la acción se convierte en algo mecánico y al final la mente se embota y se vuelve estúpida. Me gustaría, si me permite, que exploremos juntos y hasta su final lo que significa el darse cuenta. Usted parece darle un significado especial y más profundo a esta palabra aguarenés. Y sin embargo, me parece que no nos damos cuenta de lo que está pasando todo el tiempo. Sé cuando estoy airado, cuando estoy pesadumbrado y cuando estoy alegre. Me gustaría saber si en realidad nos damos cuenta de la ira, de la tristeza y de la felicidad. ¿O es que nos damos cuenta de estas cosas solo después de haber pasado? Vamos a comenzar como si no supiéramos nada en absoluto de ello y empecemos en cero. No hagamos afirmaciones, sean dogmáticas o sutiles, sino exploremos este asunto. Y si lo penetramos con suficiente profundidad, nos elevará a un estado extraordinario que la mente probablemente nunca ha alcanzado o una dimensión de la cual no estamos ni superficialmente conscientes. Comencemos desde lo superficial y trabajemos desde ahí. Vemos con nuestros ojos, percibimos con nuestros sentidos las cosas que nos rodean. El color de la flor, el colibrí libando la flor, la luz de este sol californiano, los miles de sonidos de diferentes cualidades y sutilezas, la profundidad y la altitud, la sombra del árbol, el árbol mismo. Igualmente sentimos nuestros cuerpos, los cuales son instrumentos de todas estas diferentes clases de percepciones superficiales. Si estas percepciones se mantuvieran en su nivel superficial, no habría confusión de clase alguna. Esa flor, esa trinitaria, esa rosa, están ahí. Y eso sería todo. En ello no hay referencia, comparación, aceptación o rechazo. O sea, únicamente las cosas están ante nosotros sin ninguna complicación psicológica. ¿Está bastante claro lo relativo a la percepción sensorial superficial al darse cuenta? Podríamos, mediante el uso de todos los instrumentos de tecnología moderna, extenderla hasta las estrellas, hasta las profundidades del mar y hasta las remotas fronteras de la observación científica. Sí, creo que comprendo eso. Entonces usted ve que la rosa y todo el universo y toda la gente en él, su propia esposa, si tiene una, las estrellas, los mares, las montañas, los microbios, los átomos, los neutrones, esta habitación, la puerta, están realmente ahí. Ahora viene el siguiente paso. Lo que usted piensa de estas cosas o lo que usted siente en relación con ellas es su respuesta psicológica a las mismas. Y a esto lo llamamos pensamiento o emoción. Por lo tanto, el darse cuenta superficialmente es una cosa muy sencilla. La puerta está ahí, pero la descripción de la puerta no es la puerta. Y cuando uno se envuelve emocionalmente en la descripción de ella, no la ve. Esta descripción puede consistir en una palabra, un tratado científico o una respuesta emocional intensa. Pero nada de eso es la propia puerta. Es muy importante entender esto desde el mismo comienzo. Si no lo comprendemos, estaremos cada vez más y más confundidos. La descripción nunca es lo descrito. Aun cuando estemos describiendo algo ahora mismo y tengamos que hacerlo,
Las cosas que describimos no es nuestra descripción de ellas. Es pues necesario que tengamos esto en mente durante nuestra conversación. Nunca confunda la palabra con la cosa que ésta describe. La palabra nunca es lo real y nos desorientamos fácilmente cuando llegamos a la nueva faceta del darse cuenta, pues ante ella reaccionamos de un modo personal o emocional. Así que existe la percepción superficial del árbol, del pájaro, de la puerta y también existe la respuesta a ello, la cual es el pensamiento, sentimiento, emoción. Ahora bien, cuando nos damos cuenta de nuestra respuesta, podemos llamarla una segunda profundidad del darse cuenta. Podemos darnos cuenta de la rosa, darnos cuenta de la reacción o respuesta a la rosa. Con frecuencia no nos damos cuenta de esta respuesta a la flor. En realidad es el mismo estado de sensibilidad el que ve la rosa y ve la respuesta. Es un mismo movimiento. Y es erróneo hablar de la conciencia externa e interna. Cuando tenemos conciencia visual del árbol sin ninguna implicación psicológica, no existe división en la relación. Pero cuando hay una respuesta psicológica en torno del árbol, esta respuesta es condicionada. Es el recuerdo del pasado, de experiencias pasadas, y esta respuesta es una división en la relación. Esta respuesta es el comienzo de lo que llamaremos el yo y el no yo en la relación. Así nos situamos en la relación con el mundo. Así creamos al individuo y a la comunidad. No vemos el mundo como es, sino en sus variadas relaciones con el yo de la memoria. Esta división es la vida y el florecimiento de todo lo que llamamos nuestro ser psicológico, y de aquí surgen todas las contradicciones y las divisiones. ¿Percibe usted esto claramente? Cuando nos damos cuenta del árbol, no hay evaluación, pero cuando hay una respuesta al árbol, cuando se juzga con agrado o desagrado, entonces surge una división en esta percepción en términos del yo y del no yo, del yo que es diferente de la cosa observada. Este yo es la respuesta en relación de las memorias y experiencias del pasado. Ahora bien, puede haber una percepción, una observación del árbol sin que haya juicio alguno, y puede haber una observación de la respuesta de las relaciones sin juicio alguno. En esta forma eliminamos el principio de la división, el del yo y del no yo, tanto al mirar el árbol como al mirarnos a nosotros mismos. Estoy tratando de entenderlo. Veamos si estoy en lo correcto. Existe el darse cuenta del árbol y eso lo comprendo. Existe la respuesta psicológica al árbol y eso también lo comprendo. Las respuestas psicológicas consisten en recuerdos y experiencias del pasado, en lo agradable y lo desagradable, y esto crea la división entre el árbol y el yo. Sí, creo que comprendo todo eso. ¿Es esto tan claro como el árbol en sí, o se trata simplemente de la claridad de la descripción? Recuerde que, como hemos dicho antes, la cosa descrita no es la descripción. ¿Qué es lo que usted ha captado? ¿La cosa o su descripción? Creo que ha sido la cosa. Por lo tanto, no existe el yo, el cual es la descripción cuando vemos este hecho. En el ver cualquier hecho no existe el yo. O existe el yo o el ver. No puede existir ambos. El yo no puede ver, no puede ser consciente. Me parece que en realidad he comprendido no solo verbalmente lo que usted dijo. Existe el darse cuenta del árbol y también la respuesta condicionada del árbol y también la respuesta condicionada al árbol. Esta respuesta condicionada es conflicto. Es la acción de la memoria y de las experiencias del pasado. Es lo agradable o lo desagradable. Es perjuicio. También comprendo que esta respuesta del prejuicio
engendra lo que llamamos el yo o el sensor. Veo claramente que el yo, el mí, existe en toda clase de relación. Ahora bien, ¿existe un yo que no dependa de relación alguna? Hemos visto lo fuertemente condicionadas que son nuestras respuestas. Su pregunta de si existe un yo que no dependa de la relación se vuelve especulativa hasta tanto estemos libres de estas respuestas condicionadas. ¿Ve usted esto? Por lo tanto, nuestra primera pregunta es si existe o no existe un yo que no esté afectado por las respuestas condicionadas, sino más bien si la mente en la cual están incluidos todos nuestros sentimientos puede estar libre de este condicionamiento, que es el pasado. El pasado es el yo. No hay yo en el presente. Mientras la mente funcione en el pasado, existirá el yo, y la mente es ese pasado. La mente es ese yo. Bueno, ahora quiero hacer un paréntesis aquí. Sé que también te ha pasado. Cuando tratas de estar en el presente, sientes que te quedas como ido, que te quedas como que no hay nadie ahí percibiendo lo que está sucediendo. Sé que no solo a mí me pasa, muchas veces lo has experimentado. Creo que en esta parte de lo que estamos hablando hoy, hemos dado respuesta a esto que siempre hemos preguntado. Repasemos un poco. Dice Krishnamurti: el pasado es el yo. No hay un yo en el presente. Esa parte me gustó mucho. Ahora sigamos. Mientras la mente funcione en el pasado, existirá el yo. Y la mente es el pasado. La mente es ese yo. No podemos señalar en forma separada la mente y el pasado y decir son dos cosas distintas. La mente es el pasado, bien se trate de varios días o de 10.000 años. Así que la pregunta es, ¿puede la mente misma liberarse del pasado? Pero no hay varias cosas envueltas en ello, ¿no es así? En primer lugar, hay una percepción superficial. Luego, hay el darse cuenta de la respuesta condicionada. Después, viene el darse cuenta de que la mente es el pasado, de que la mente es la respuesta condicionada. Entonces está la pregunta de si la mente puede liberarse del pasado. Y todo ello es una acción unitaria del darse cuenta, en la cual no hay conclusiones. Cuando decimos que la mente es el pasado, la realización de ello no es una conclusión verbal, sino la percepción real del hecho. Los franceses usan la palabra constatación para expresar esa percepción de un hecho. Cuando preguntamos si la mente puede estar libre del pasado, es el yo, el sensor, que es el propio pasado, el que hace la pregunta. ¿Puede la mente liberarse del pasado? ¿Quién hace la pregunta? ¿Es la entidad que es el resultado de muchísimos conflictos, recuerdos y experiencias? ¿O surge la pregunta por sí misma como el resultado de la percepción del hecho? Si es el observador el que interroga, entonces está tratando de evadir el hecho de que es él mismo. Pero dice, he vivido en dolor, en dificultades, en sufrimiento por tanto tiempo que desearía ir más allá de esta constante lucha. Si hace la pregunta por ese motivo, su respuesta será refugiarse en algún escape. O uno se enfrenta a un hecho o huye de él, y tanto la palabra como el símbolo constituyen una huida. El solo hecho de hacer esta pregunta es en realidad un escape, ¿no es así? Seamos conscientes de si esa pregunta es o no un escape. Si lo es un ruido. Si no hay observador, entonces hay silencio, lo cual es una negación completa de la totalidad del pasado. Ahora estoy perdido. ¿Cómo puedo eliminar el pasado en unos pocos segundos? Debemos tener presente
que estamos hablando del hecho de darse cuenta. Ahí está el árbol y la respuesta condicionada al árbol, que es el yo en relación. El yo que es el mismo centro del conflicto. ¿Es este yo el que hace la pregunta? ¿Este yo que, según hemos dicho antes, es la estructura misma del pasado? Si la pregunta no es formulada desde la estructura del pasado o por el yo, entonces no existe estructura alguna del pasado. Cuando es la estructura la que hace la pregunta, está funcionando con relación al hecho de lo que es ella en sí misma. Tiene miedo de sí misma y actúa para escapar de sí misma. Cuando no es la estructura la que forma la pregunta, no actúa en relación consigo misma. Recapitulando, ahí está el árbol, ahí está la palabra que es la respuesta al árbol, que es el sensor o el yo que viene del pasado. Y entonces surge la pregunta: ¿puedo escapar de todo este torbellino y agonía? Si es el yo el que pregunta, está perpetuándose a sí mismo. Ahora bien, como se da cuenta de eso, no formula pregunta. Al darse cuenta de ello y de todas sus implicaciones, la pregunta no puede ser formulada. Y no la formula porque ve la trampa. ¿Ve usted entonces que toda esta percepción es superficial? Es la misma percepción que ve el árbol. ¿Existe alguna otra clase de darse cuenta? ¿Tiene el darse cuenta alguna otra dimensión? Escucha esto con mucha atención. Repito que debemos tener cuidado, tener muy claro que no estamos haciendo esta pregunta con ningún motivo. Si existe algún motivo, estamos otra vez en la trampa de la respuesta condicionada. Cuando el observador está totalmente silencioso, sin que lo hayamos forzado a estar en silencio, surge seguramente una calidad distinta del darse cuenta. Por Dios, esto es demasiado difícil. Usted dice cosas que parecen ciertas, que suenan como ciertas, pero todavía no he llegado allí. ¿Podría expresarlo usted en forma diferente? ¿Puede usted empujarme fuera de mi trampa? Nadie puede sacarle fuera de su trampa. Ningún gurú, ningún maestro, ninguna droga, ningún mantra. Nadie, inclusive yo mismo. Nadie, especialmente yo. Todo lo que uno puede hacer es darse cuenta, sensible desde el principio hasta el fin. No distraerse en medio del camino. Esta nueva calidad de darse cuenta es atención, y en esta atención no existe frontera alguna establecida por el yo. Esta atención es la más alta forma de virtud y por lo tanto es amor, es inteligencia suprema, y no puede existir la atención si no somos sensibles a la estructura y a la naturaleza de estas trampas hechas por el hombre. Si has llegado hasta este punto del video, déjame un comentario con la palabra "urge un cambio psicológico". Gracias y nos vemos en el silencio.